Los resultados de Inditex fueron ayer ampliamente celebrados por el mercado y como no puede ser de otra manera, eso nos obliga a revisar nuestra estrategia. Podemos hablar de lo que ha pasado. ¿Es nuevo? No, pero es obligado. Ayer los precios saltaron al alza con un fuerte hueco, batiendo el pequeño canal bajista por el que venían consolidando las últimas sesiones y rompiendo este canal alcista de corto plazo por el que también los precios iban ascendiendo tranquilamente. Esto lo que nos dice es que el valor acelera, es decir, vuelve un poco a la dinámica de noviembre-diciembre, presumiblemente, y deja atrás la de enero-marzo, lo cual coincide un poco con el IBEX 35, que también está marcando máximos históricos en su versión total return desde hace pocas sesiones, después de haber pasado 2 meses en lateral. ¿Este gap es importante? No demasiado. ¿Este gap es un stop? Para nada. ¿Es un gap de ruptura? Sí, de corto plazo, pero nada que ver con la inercia en la que ya estamos desarrollando nuestra operación. Hay que recordar que esta operación se abría en la zona de los 23 euros, 22-23 euros por confirmación de este doble suelo aquí, zona 22, un poquito por encima. La idea era una vuelta hacia los máximos y ya veríamos. En este momento estábamos desde el confidencial, estábamos diciendo, bueno, el mercado puede haber hecho un suelo. Lo normal es que intente volver hacia los máximos. ¿Sabíamos que iba a volver a los máximos? No. ¿Sabíamos que iba a superar los máximos? No. ¿Podíamos considerar que era posible? Podíamos. Simplemente se trataba de acompañar y no dudar demasiado. Siguiendo al activo, protegiéndolo por debajo de los máximos crecientes, hemos mantenido la posición. Incluso aquí, porque cuando los precios aquí parecían debilitarse, con una especie de estructura, teníamos por un lado un pequeño soporte descendente y por otro este gap, que este gap fue un gap de ruptura. Este gap se deja aquí. Era un gap por encima del cual el valor había dejado atrás una consolidación que venía desde 2017. Es decir, 5 o 6 años de lateralidad. Comentaba en aquel momento que esto podía ser una formación de tipo cabeza y hombros. Hombro, cabeza y hombros invertida en continuidad alcista. Un proceso alcista, una larga consolidación que despliega un patrón acumulativo que finalmente se rompía al alza. Ruptura, pullback, 2 pullbacks, otra fase de acumulación por encima de la antigua zona de resistencia clave, en una zona de máximos históricos y a partir de ahí nuevo movimiento al alza que ayer se retroalimentaba. Inditex sigue pues como un titán. La idea es que los precios al menos tiendan, no tardando demasiado, hacia esa zona de resistencia ascendente que podríamos encontrar en la zona de 47 euros aproximadamente en los próximos semanas, y luego seguir pensando en que los precios pueden alcanzar y superar el objetivo mínimo teórico de esta formación técnica que ha estado siempre muy por encima de donde estamos ahora. Es decir, si esta es la amplitud del patrón de canal, la ruptura se produce del patrón de cabeza, la ruptura se produce aquí y el objetivo mínimo teórico, que es la amplitud del patrón, es decir, la distancia que hay entre clavicular y cabeza proyectada desde el punto de ruptura, eso nos llevaría hacia la zona de los 56 euros, que evidentemente podemos tardar mucho tiempo en conseguir. Si hemos estado 6 años en lateral, pues podemos estar 3 o 4 años subiendo. Estaríamos entrando ahora mismo pues completando el segundo año de su vida. Podría faltar desde luego mucho tiempo y seguro que veremos alguna corrección importante, pero esta estrategia lanzada a la zona 22 ya es una estrategia core en la tabla de seguimiento, es decir, puede estar aquí durante muchos meses o durante muchos años. Ya es prácticamente un 100% de rentabilidad la que ofrece y ahora la aspiración es simplemente mantener y hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Los stops, cuanto más lejos mejor, porque si no te saltan. Es cierto que en Inditex ha sido sencillo porque honestamente no ha dado ni una sola señal falsa. Cuando los precios aquí se complicaban por formación de cabeza y hombros, yo ya comentaba que podíamos caer hacia ese gap, pero que no necesariamente tenía que haber más. Quererte anticipar, querer trabajar el proceso de fondo desde una señal de venta de corto plazo te lleva a que luego, si no estás muy fino incorporándote, te quedas fuera. Aquí podemos ver que el valor tiene un hombro, cabeza, hombro invertido. Es decir, tienes un precio de salida aquí y tienes un precio de entrada aquí ligeramente por encima, pero ya con una figura de vuelta en la zona de soporte y con ese nivel muy afianzado como zona crítica. No salimos aquí, no tuvimos que entrar aquí, aunque fue un momento para lanzar una nueva operativa o añadir posiciones, y hoy nos encontramos en la zona de 44. El mismo ejercicio lo hacíamos hace algunas semanas aquí. Esto podía ser una formación de hombro, cabeza, rebote, quizá un hombro, quizá, pero hay que romper aquí. En este caso ni siquiera tuvimos ruptura. El ejercicio era el mismo. Perfecto, pero no corras tanto. La zona de stop como muy arriba aquí.
¿Por qué? Porque no quiero que me saques. No quiero que me saques si no es totalmente obligatorio después de haber hecho un trabajo como este. Mi aspiración es, como digo, estar en esta operativa todavía mucho tiempo.